Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean todos bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Al tiempo en que hacemos este programa, más de un venezolano camina sin rumbo a buscar lo que no tiene. Y lo que no tiene es cualquier cosa prometida dentro de la falacia que se llamó socialismo del siglo XXI. Y la gran mayoría de los pueblos de América Latina no cierran los ojos ante la barbarie y tampoco cierran los brazos para acoger al desposeído. Pero todo esto tuvo su origen y partió de un teniente coronel golpista que golpeó a su pueblo antes y después. Por citar a solo dos nacionalidades, los cubanos conocen el libreto, los nicaragüenses también. Dentro de la desesperanza, la mente clara de un periodista decidió contar la historia, dejarla en blanco y negro, con la esperanza de que no se copie en otro sitio. El libro Días de Sumisión, del escritor y periodista Orlando Avendaño, es un recuento del germen del desastre venezolano. Contamos hoy con la presencia del autor, quien nos hablará de su trabajo y de su particular visión sobre la Venezuela de hoy. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás? Alfredo, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos ahora? Llevo 3 meses, acabo de cumplir, mañana cumplo los 3 meses. Mañana cumples 3 meses. Mañana. ¿Estás adaptándote todavía a Miami, Nueva York? ¿En qué ciudades estás? Estoy en Nueva York, aquí en Miami tengo una semana. Sí, una semana acabo de llegar. Obviamente has visto muchos venezolanos, compatriotas tuyos. Muchísimo, sobre todo aquí en Miami. Yo he quedado sorprendido con la cantidad de venezolanos que hay acá en Miami. ¿Te conocen ya por el libro? No, Empiezan a hacerlo. No me ha pasado en círculos, digamos, en la calle como tal. Evidentemente en círculos más cerrados sí hay gente que reacciona. Probablemente conocen el nombre tuyo, pero no te asocian todavía al rostro de tú eres Orlando. Probablemente. Hacer un libro así implica una especie de conspiración. ¿Cómo pudiste llevarlo a cabo en Venezuela? De alguna manera sí, porque tuve que contactar gente que o es disidente del chavismo o está vinculada o en algún momento estuvo muy vinculada al chavismo. Uno de los que entrevisté, por ejemplo, Douglas Bravos, que es como de alguna manera el padre ideológico de Hugo Chávez, es un hombre bastante particular, es muy paranoico. Entonces, para contactarlo fue un rollo. Igual, bueno, contacté al general Cliver Alcalá Cordones, que hasta hace poco era amiguísimo del régimen. Hoy ya no es parte, es un disidente, es de estos chavistas originarios que reconocen el valor en Hugo Chávez, pero no en Nicolás Maduro. También hubo como todo una especie de protocolo para tratar, no oficial, pero por la misma seguridad de ellos. Se sienten... Hay miedo. Hay amenazas, obviamente. Sí, hay miedo entre ellos. Pero ¿cómo surgió la idea del libro? La idea del libro, esta fue mi tesis de grado para ejercer la licenciatura en Comunicación Social en Caracas. Yo necesitaba un tema para mi tesis de grado y bueno, esto surgió hablando con mi padrino es profesor universitario, profesor Alberto Conde en Caracas. Y hablando con él, los dos teníamos una misma, esta delirante idea de que a lo mejor Hugo Chávez pudiera ser, en el momento que lo planteamos sonaba totalmente delirante, que era que Hugo Chávez pudiera ser de repente parte de un proyecto de dominación de Fidel Castro, ¿no? Que de alguna manera Chávez llegó a donde está porque detrás siempre estuvo Fidel Castro. Cuando nos planteamos eso, no sabíamos en verdad que nos estábamos metiendo, entendíamos que podríamos tener algo grande entre las manos, pero bueno, decidimos intentarlo partiendo de la idea de que si lo lográbamos confirmar que era así, excelente, y si no, simplemente desmontábamos la hipótesis. Ahora, hacer esa tesis hoy en Venezuela, me imagino que los tutores te la aprobaron, te la dieron, te la examinaron. ¿Cómo era tu relación con el tutor a la hora de incorporar estos temas Bueno, yo tuve que preguntarle a 3 personas para que me pudieran de alguna manera respaldar el trabajo en la parte oficial de la academia. Recibí primero rechazo porque primero me dijeron no, que esta es una idea loca, que yo no sabía en qué me estaba metiendo, que eso era delirante. Otro porque simplemente no compartía esa hipótesis. Al final el queridísimo profesor Carlos Delgado Flores, excelente periodista,
estuvo dispuesto a apoyarme en esto, en lo que significaba, y eso además significó de alguna manera apoyarme en contra de algunos obstáculos que se presentaron, porque a mí me rechazaron la tesis en la Universidad Católica. Yo hoy no te podría decir por qué, no hubo argumentos sólidos en el momento. Luego, para probarla, tuve que hacer unos cambios que realmente en el momento no justificaban que se hubiera rechazado por ausencia de eso. Pero sí, bueno, al principio me la rechazaron, tuve un problema con encontrar a quien me la respaldara. Luego todo se fue dando afortunadamente. ¿Y cómo se convierte una tesis de grado en un libro? Yo no sabía bien en qué me estaba metiendo cuando comencé el proceso. Si bien, como te mencioné, sabía que de repente era un trabajo muchísimo más ambicioso que cualquier otro que pudiera asumir, no entendía bien el tamaño, la inmensidad de lo que pudiera ser la investigación. Es que te excediste. Me excedí. Sí, completamente. Yo, al final, la presión de los tiempos, de todo, fue muy fuerte porque mi prioridad, en verdad, era graduarme y ya. Y la tesis es simplemente un paso dentro de esta estructura para poder tener la licenciatura. Yo me excedí, me metí en esto, recibí el respaldo también excelente, que sin... Yo digo que la tesis, si bien, bueno, en el libro sale mi nombre y soy el autor, esto yo no lo hubiera podido lograr de ninguna manera sin el respaldo de muchísima gente valiosa. Vuelvo a mencionar a Carlos Delgado Flores, mi padrino. Historiadora María Soledad Hernández fue esencial en este proceso. También recibí el apoyo de otros historiadores, periodistas. Sin ellos yo no hubiera podido hacer esto de ninguna manera. Y hay muchos jóvenes venezolanos que se gradúan como tú, que aceptan hacer unas tesis con este nivel de reto profesional. Mira, no sé. Sé que entre... ¿Tus amigos no se atrevieron a tanto, por ejemplo? Sé que entre los trabajos de los otros egresados, de mis compañeros de promoción, hay trabajos valiosísimos. Hay un documental excelente que tiene que ver con el año en que ganó Hugo Chávez. Pero yo también estoy sorprendido y es difícil digerirlo y es incluso surreal la trascendencia que ha tenido el trabajo. Como te decía, yo no la esperaba. Yo no sabía bien en qué me estaba metiendo. Al final, quienes me revisaban el trabajo, porque fueron ellos quienes tomaron la decisión de publicarlo, no yo. Yo no me imaginaba que eso pudiera ser publicado y que pudiera tener de alguna manera la trascendencia que ha tenido y puedo decir con felicidad el éxito que también ha tenido. Fueron las personas que lo leyeron, vuelvo a mencionar historiadora María Soledad Hernández, el tutor, etcétera, quienes al final, cuando ya tenía más o menos el trabajo esbozado, me impulsaron a tomar la decisión de querer publicarlo. Ellos fueron los que me dijeron, mira, esto hay que publicarlo. Y más allá del goce profesional, ¿días de sumisión te ha traído alguna parte sombría como amenazas a tu persona? No, como tal, no. ¿No se han enterado los chavistas todavía de que...? No se han enterado probablemente. Entonces, asumo que cuando se enteren, serías una persona no grata en Venezuela. Yo quisiera pensar que no, porque el trabajo, si bien es incómodo y yo creo que desmonta de alguna manera la figura de Hugo Chávez, porque desnuda todos estos vicios que realmente Hugo Chávez no era este tipo sobresaliente dentro de la academia, sino era un tipo bastante mediocre. Si bien es una tesis completamente antichavista, es un trabajo periodístico, pero evidentemente es el toque subjetivo y habla en contra del régimen de Fidel Castro, en contra de los movimientos guerrilleros en el país, todo eso. Es un trabajo histórico, es decir, no es un trabajo de historia de los últimos 20 años, es un trabajo más histórico de la época de la democracia. En ese momento el chavismo todavía no había surgido. Ahora, el libro no abarca la historia de Maduro en el poder. Eso ¿te hace pensar que hay suficientes argumentos y suficiente historia trágica de Venezuela para un segundo tomo? Sí, es que yo tuve que detenerme porque si no nunca iba a terminar la historia. El libro termina antes de que Chávez ascendiera al poder y sí, hay muchísimo más, sobre todo porque el libro al final se centra en la injerencia de la Revolución Cubana en Venezuela, el papel que tuvo la izquierda moderada y radical, el papel de digamos, la intelectualidad
el papel de la región, el papel del Foro de Sao Paulo, todos estos actores que al final formaban parte, quisieran o no, de la misma acera, en que Venezuela terminara sometida al régimen de Castro. Eso todavía no ha terminado hoy. Hoy todavía Venezuela continúa siendo parte de un Estado subordinado completamente a otro, y hay países como, bueno, Nicaragua, Bolivia, que de repente también están embrujados por lo que significa este espectro de la Revolución Cubana. De hecho, Orlando, tenemos un video que vamos a ponerlo ahora sobre la primera visita que hace Hugo Chávez a La Habana y unas declaraciones que dio. Ahí lo estamos pasando. Es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Orlando, ¿Fidel escogió a Chávez o escogió a Venezuela? Porque también escogió a Evo, pero Bolivia no es Venezuela. Sí, sí. Ese video, a propósito de que lo muestra, ese es el momento cumbre de alguna manera de la historia. Porque es el momento en que finalmente ocurre el encuentro entre Hugo Chávez, este individuo que toda la vida había estado conspirando, y Fidel Castro, este otro individuo que siempre había querido meterle la mano a Venezuela. Es el momento cumbre en el que de alguna manera Fidel logra colonizar completamente a Hugo Chávez. Y Venezuela significaba muchísimo en este plan, sabes que el régimen cubano, o Fidel Castro, siempre tuvo este propósito de expandir la revolución, lo intentó no solamente aquí en la región, sino en África, hacer algo que trascendiera las fronteras de Cuba. El problema es que para este propósito de expandir la revolución cubana, Venezuela significaba muchísimo por el tema petróleo. Cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, el primer viaje que hace Fidel Castro, no como jefe de Estado, porque en ese momento había una cosa toda extraña de un presidente falso, pero realmente Fidel que estaba detrás, sino como ministro. El primer país que visita es Venezuela. La primera visita que hace, lo hace el 23 de enero de 1959 a propósito de la celebración de la caída de Marcos Pérez Jiménez. En esa visita que él hace a Venezuela, muy amigable, lo reciben en el aeropuerto, Wolfgang Larrazábal, quien había sido presidente de la Junta de Gobierno, lo recibe militantes del Partido Comunista de Venezuela, las calles se llenan, se empiezan a pasar propaganda por todos lados, papelitos los pasan entre la gente, va a la Universidad Central de Venezuela y llena el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, y él, en el marco de esa visita, logra reunirse con el presidente Rómulo Betancourt. Ahí, en esa reunión, quienes reseñan la reunión señalan que fue una reunión sumamente hostil porque Fidel llega con la intención de exigir petróleo. Le exige ayuda, respaldo económico a su revolución, y Rómulo, astuto, un estadista, lo zapatea. Le dice que no, que Venezuela no va a respaldar su causa. Ahí Fidel, nuevamente quienes reseñan el momento, dicen que Fidel salió muy molesto del acto, y es cuando en la tesis, en el libro, son los primeros capítulos, yo digo que ahí fue el momento en que Fidel Castro le declara la guerra a Venezuela. Anotó su venganza en ese momento. Sí, y a partir de ahí, es curioso, viajan militantes del Partido Comunista de Venezuela a Cuba, después inicia la lucha de guerrillas en Venezuela, comienza a mover el avispero, a alborotar lo que está, digamos, el régimen de Rómulo Betancourt, que apenas estaba logrando consolidar una democracia recién rescatada. Vamos a hacer una pausa, Orlando, en este programa en profundidad, y vamos a seguir hablando sobre esto, sobre la historia del libro, sobre lo que refleja y sobre la Venezuela de hoy. Una pausa en profundidad, regresamos aquí en este programa de Televisión Martí. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por
martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. ¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte, les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Continuamos con el periodista venezolano Orlando Avendaño aquí en este programa En Profundidad. Orlando, ¿la inteligencia cubana ya había detectado a Chávez antes de que le diera el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez o se percató de él después del golpe? Hay ciertas lagunas en la historia. Yo trato, como al final se trata de un trabajo periodístico, yo no puedo presentar ninguna versión como real. Pero hay versiones que las presento y bueno, cada quien asume cuál de repente es la más sensata. Chávez de alguna manera es captado por este individuo que es Douglas Bravo y por miembros del PRB, de la Causa R, gente de izquierda radical venezolana que sí estaba vinculada a Hugo Chávez, a Fidel Castro, disculpa. Uno podría suponer que sí, porque el desarrollo de Hugo Chávez dentro de la academia se da de una forma que hay episodios que generan demasiado escepticismo. Hugo Chávez nunca debió ascender prácticamente en ninguno de los rangos a los que pudo ascender. Hugo Chávez nunca debió haber llegado ni siquiera a mayor, teniente coronel, etc. Logra ascender porque hay un manejo muy astuto detrás. Uno podría suponer que simplemente es la izquierda radical que ve a Hugo Chávez como una figura, o que estos tipos que representan a la izquierda radical, que quieren tomar el poder en Venezuela, que quieren instaurar un régimen comunista en Venezuela, están vinculados estrechamente con Fidel Castro, y Fidel Castro conocería de Hugo Chávez. Hay un personaje que se llama Ali Rodríguez Araque, comandante Fausto, que era un personaje que era muy cercano a Douglas Bravo y era muy cercano a este proyecto, el proyecto Hugo Chávez. Él viajaba constantemente a La Habana, se había formado en La Habana, era cercano a Fidel Castro. Hay un general que cuando Chávez ejecuta el golpe de Estado era comandante general del ejército, que se llama el general Peñalosa. Él habla de este comandante Fausto, Ali Rodríguez Araque, como el hombre de Fidel en Venezuela, en el proyecto Chávez. Entonces, o sea que ya habían vínculos declarados entre ellos. Es muy posible que ya hubieran percibido. Además, algo que pudiera reforzar esta tesis es lo que ocurre luego del golpe de Estado. Chávez siempre ha sido mediocre. Chávez siempre fue un militar mediocre antes de llegar a la presidencia, que uno no puede subestimar o menospreciar quién fue Hugo Chávez. Pero Chávez, además de ser un militar mediocre, fue un golpista mediocre. El golpe de Estado del 4 de febrero de 1992
Y fracasó no porque el golpe hubiera sido mediocre, sino que porque Chávez, quien tenía la responsabilidad de tomar el Palacio Presidencial, Miraflores, ese era su único objetivo esa noche, no lo hace. Un testigo del momento dice que Chávez se asustó, estaba pasmado, que no podía, otros dicen que le fallaron las comunicaciones, que no pudo conectarse con su equipo. El punto es que Chávez falla esa noche. Luego de que Chávez fracasa, Chávez en Venezuela se erige como una especie de líder, de redentor que estaba surgiendo porque estaba respondiendo supuestamente a las exigencias de la gente en la calle, que querían un cambio drástico. No obstante, bueno, Chávez va preso y luego cuando Chávez sale de prisión en 1994 ya Chávez no era nadie. Es decir, la figura de Chávez estaba olvidada. Estaba olvidada. Lo que representó en su momento, que en Carnaval, por ejemplo, esa fue la primera expresión que demuestra la conexión que hubo entre la sociedad y Hugo Chávez. En el primer Carnaval, los niños se disfrazaron de Chávez. Pero ya en el 94 Chávez no representaba nada, tenía como 7% de aceptación, pasando de un 76%. Pese a que Chávez ya no era nada, pese a que Chávez había sido un militar golpista, es decir, era un tipo fracasado que no pudiera representar nada para el momento, uno de los primeros viajes que él hace luego de salir de prisión es a La Habana, lo estamos viendo. ¿Y cómo recibió Fidel Castro a Hugo Chávez luego de salir de prisión, de ser un fracasado? Lo recibió como si fuera un dignatario. Lo recibió en el aeropuerto, cuando Fidel Castro hacía eso con cualquiera. O sea, había estado olvidado Chávez para muchos venezolanos, pero Fidel Castro ya le tenía echado el ojo. Además, significaba poder repetir la historia. El propio Fidel Castro había asaltado un cuartel, también había sido un fracaso militar, pero esa sonada había quedado como que él era el líder de esa rebelión. Exacto. Lo mismo que había hecho Chávez. Pudiera haberse sentido identificado. Yo tengo un queridísimo amigo quien ejerció cargos en Venezuela que me decía que viendo esa escena, él la comparaba inmediatamente con los momentos en que la Unión Soviética recibía en estos intercambios de espías con Estados Unidos, de prisioneros, cuando regresaba un espía, incluso en el régimen castrista, en el régimen de Fidel, cuando regresaba un espía, regresaba un prisionero, lo recibían como si fuese un jefe de Estado. Entonces, uno pudiera hacer la comparación y decir que en ese momento pareciera que estuviera regresando un espía de la revolución. Ahora, el pueblo venezolano, al ver estas declaraciones de Chávez cuando llega a La Habana y es recibido por Fidel Castro, no importa del atuendo que se vaya poniendo, de cómo se vaya disfrazando, una persona que llega a La Habana y se abraza con Fidel Castro no se torna sospechoso para la mayoría de venezolanos y dice, caramba, este hombre pudiera hacernos pasar por lo mismo que están pasando los cubanos, porque muchos venezolanos tenían, y perdona que te lo diga, por un nivel de ingenuidad muy grande, y decían, a eso nosotros no nos pasa, porque nosotros tenemos unas instituciones sólidas en el país que no van a permitir lo que le pasó a ustedes. Sí, el libro también se enfoca en eso, porque la responsabilidad, Alfredo, no es solamente de quienes, digamos, de la extrema izquierda o de Fidel Castro, no, hay muchos que comparten responsabilidad en lo que fue luego el auge de Hugo Chávez. Podemos mencionar ahí a la parte inmensa de la intelectualidad venezolana, el empresariado, los medios, etc. El libro inicia con una cita a un libro excelente de Houellebecq, un escritor francés, que la cita, la traducción sería como que la cima de toda la felicidad reside humana, la cima de toda la felicidad humana reside en en su misión absoluta. Para mí es justificable que un tipo que había asesinado, porque el 4 de febrero de 1992 el movimiento asesinó venezolanos, un tipo que luego se había reunido con Fidel, que se explayaron en loas, ambos confesaron cuáles eran sus intenciones, uno quería expandir el proyecto bolivariano, el otro festejaba eso. Luego, en el 98, la gente votó por... Es que ahí mismo en la Universidad de La Habana está hablando Chávez y está diciendo la revolución de las Américas. Sí. O sea, él estaba hablando de la suya propia en su país, pero sirviendo como un trampolín de su mentor, que era Fidel Castro. Porque además, pese a que en el 98 es cierto, Chávez mintió en muchas entrevistas, antes yo creo que hay episodios que revelan muy bien quién era Hugo Chávez y cuáles eran sus intenciones. ¿Tú crees, Orlando, que este experimento fallido del socialismo del siglo XXI en Venezuela sea una estocada final para los movimientos de izquierda en América Latina, o los pueblos tienden a olvidar muy fácilmente? Bueno, ahorita se está viendo una especie de viraje en la región.
por el mismo fracaso, como se ha desmoronado el socialismo del siglo XXI, que el socialismo del siglo XXI al final es la expansión del proyecto de Fidel, ¿no? Y el sueño de Hugo Chávez. Pero se ha desmoronado, se ha venido abajo, evidentemente es inviable, y la región está virando. Chile, Argentina, Brasil es un ejemplo. En Venezuela seguramente optarían por la antítesis de este proyecto, Colombia. No sabría decirte, yo quiero pensar que sí, quiero pensar que la gente vio esto como una especie de elección, de que el modelo es inviable, de que no funciona. Y es muy tarde ahora en Venezuela para un diálogo sincero, es muy tarde para la reconciliación de las partes, hay demasiados muertos, demasiada hambre, demasiado atropello y demasiados exiliados. No solamente que es tarde, es decir, para perdonarnos y volver a... sino que ya todas estas maniobras, diálogo, encuentros, son solamente, o sea, funcionan como parte de la estrategia del régimen para continuar dilatando su estabilidad. Es lo que ha hecho desde el 2014. Diálogo es simplemente tiempo, ganar tiempo. Entonces, no solamente que pudiera ser inviable porque hay mucho resentimiento, mucho rechazo, como tú lo has dicho. Ellos han asesinado a gran parte de la sociedad, han sumido en la miseria a gran parte de la sociedad, sino que además no se puede porque son un grupo de mafiosos, actúan como unos criminales y no están dispuestos a ceder, porque además... No serían sinceros si se sentaran a la mesa a hablar de En lo absoluto. Ellos le han prometido hasta al Vaticano que ellos están dispuestos a hacer ciertos cambios y no lo han hecho. ¿Los jóvenes como tú en Venezuela son anti-estadounidenses? No, no. Es una percepción errónea que se tiene. De hecho, es cierto que en la región existe cierto complejo anti-estadounidense por esta idea absurda del imperialismo norteamericano y cómo que se culpa de alguna manera del fracaso de la región al éxito de Estados Unidos. Es decir, nosotros somos pobres porque ellos somos ricos. Venezuela, de hecho, ha sido una sociedad muy americana, muy proamericana, por el mismo hecho de que Venezuela siempre ha habido como una ilusión de riqueza. El venezolano siempre ha creído que es rico por el mismo tema de la renta petrolera, todo eso. Es que ha tenido un orgullo real por ser un país rico en petróleo, sí, cosa que no tienen otros países. Sí, pero esto ha sido siempre una ilusión, es decir, esto nunca se convirtió en una riqueza sólida que pudiera garantizarnos que somos un país rico. No, ha sido una ilusión y se desmoronó. Es decir, en los tiempos en los que los precios del petróleo bajan, han sido tiempos de crisis en Venezuela. Pero esta riqueza ha hecho creer al Venezuela, o ha hecho que el venezolano tenga la facilidad de siempre gozar de ciertos privilegios, lujos que los otros en la región no han tenido. Entonces al venezolano siempre le ha gustado lo importado en vez de lo hecho en el país. Al venezolano siempre le ha encantado viajar a Estados Unidos. ¿Y la solución viene de una rebelión de las Fuerzas Armadas, de una solidez en la oposición civil, de los estudiantes de las calles, o viene de una fuerza extranjera? ¿Cómo lo ves? Mira, yo si me preguntara, si la pregunta no fuera esa, sino que si soy optimista, yo te diría que sí, porque llegamos a un punto en el que el drama venezolano y la solución a ese drama ya no se ha vuelto solamente interés de los venezolanos, sino que es interés de la región, por el impacto demográfico que significa la continuidad del drama, por la injerencia no solamente de la Revolución Cubana, sino vemos a China, Rusia, se han denunciado que grupos terroristas, ELN, FARC, están en Venezuela. Entonces, cuando ya el drama venezolano no es solamente un drama de los venezolanos, el drama de Venezuela no es solamente de los venezolanos, significa que ahora hay otros actores que tienen interés en que se solucione. Y son actores de fuerza, son actores de poder, que tienen fuerza. La última pregunta que te voy a hacer, que el tiempo se nos echa encima. Si mañana fueran unas elecciones en Venezuela, ¿quién te gustaría ver de presidente? Si tuviera que respaldar a una, creo que hoy, por todo lo que representa y por lo que se ha convertido, creo que sería sensato respaldar a María Corina Machado. María Corina Machado. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Gracias. El escritor y periodista Orlando
Avendaño por su libro. Léanselo. Gracias, hasta la próxima.